Bueno, buen día amigos de Padre Pattern. En esta oportunidad vamos a continuar con la segunda edición en una entrevista con Miguelito Muñoz. Disfrútenla, por favor. Ya ahorita, sí. Bueno, pues, entonces, ya pasando al año 1952, ¿no? Para seguir una secuencia, ir avanzando también en este periodo de los postines, tuvimos a una gran yegua que se llamó Penélope, la hermana menor entera de Martel, una gran yegua también del Quaker State, que se medía de tú a tú con los machos, y fue una generación, digamos, que tuvo justamente a un coronado en el derby, un derby winner como fue Ali Khan, ¿no es cierto? Un hijo de Sher Ali Cáustica, defensor de la seda del Estú Victoria, nacido en el Aras Lurigancho. Él no nace en el Chillón. Y él gana la cinta azul. Guiñol, que llegaba como favorito, según lo que dicen las crónicas, se asustaba todavía con las sombras, ¿no es cierto? Y el negro Díaz, que había sido contratado, Luis Alberto Díaz, que había sido contratado para llevarlo a Ali Khan, era un viejo zorro, pues, ¿no? Él sabía, así como Tulo, con lo de Rascal y Tenaz, que sabía el amaño que tenía Tenaz para en ese momento atacar, igualito, aprovechó al máximo la oportunidad que se le dio y ganó el derbi nacional de este recordado Ali Khan, que murió pronto, que también fue el invitado dentro del clásico La Copa, que le gana Pertinaz a Guiñol, tercero el Mago, cuarto fue Ali Khan, con Javier Canesa como aprendiz en ese momento de Ali Khan. Y bueno, Guiñol, repito, había ganado el Ortiz de Ceballos, no pudo obtener la cinta azul, pero de ahí ya comienza a reinar dentro de su generación, ganando el Gran Premio y teniendo una campaña espectacular de triunfos, porque en ese momento Pertinaz estaba de descanso, hasta que se encontraron en el clásico La Copa, ¿no es cierto? Ya Pertinaz se ha retirado del entrenamiento, no hubo revancha, como repito, y Guiñol ya nuevamente se enseñorea con todos los clásicos que vinieron, ¿no es cierto? Y viene a ser, digamos, dentro de la historia, el caballo que nos representó en 1954 en un internacional allá en Brasil, ¿no es cierto? Él fue con todo el entusiasmo, con toda la expectativa de lo que eran, pues, por esos años salir al extranjero, ¿no? Y poder representar al Perú. Ya había habido un antecedente, dicho sea de paso, en los primeros años de la década del siglo XX, un caballo que no recuerdo ahorita si era argentino o vino en vientre, porque es importante que los amigos sepan que el primer ganador del derbi nacional que vino en vientre al Perú fue justamente una yegua que vino de Argentina en vientre, que se llamó Argentina. El año de 1909, esta yegua argentina vino en vientre, era una hija de Stiletto. ¿Y quién era Stiletto? El ganador de la primera edición del Pellegrini, allá por 1887. Entonces vino en vientre y pudo correr en la cinta azul y ganarla en 1909, la yegua argentina. Ya es importante eso es un dato muy interesante para tomarlo en cuenta. Y bueno, entonces, Guiñol va a Brasil, ¿no? Y había pues una constelación de estrellas tremenda, porque acordémonos pues que en esos primeros años de la década de los años 50, que estamos analizando así de una manera rápida, si retrocedemos al año 51, ¿cómo era el panorama? ¿Quién era en Argentina, básicamente, quién era la estrella? Yatasto. O sea, ¿no? Pertinaz y sus hermanos eran de la misma generación de Yatasto y de un caballo que quizás no se menciona mucho, pero en esos primeros años del primer quinquenio de los 50, para los entendidos y los que más conocían de hípica, Yatasto era el mejor caballo argentino, sin ningún tipo de duda. Claro. Pero sudamericano,
también era un caballo de su misma generación que se llamó Gualicho. Gualicho, un hijo de Dadruit. Pero brasileño, No, argentino. no, era argentino. Argentino. Yatasto era un hijo de Selim Hassan, Selim Hassan uno, y de Yuca. los, uno de los grandes hijos. Con Greve. Claro, con Greve. Selim Hassan y Yuca por Claro, Greve. Selim Hassan era un hijo de Hyperion. Claro. Al igual como fue posteriormente Gulfstream, Aristófanes, ¿no? Lord Derby también. Por eso te Lord digo. Derby. Entonces, ahí viene el tema. Este Yatasto era el hijo de Selim Hassan y como Yuca. bien dices, Yuca, una hija de Congreve, Con Greve. ¿no es cierto? Y Gualicho también era nieto materno de Congreve. O sea, eran primos. Claro. Eran primos por las madres. La madre de este Gualicho era Golconda. ¿Correcto? Golconda entonces y Yuca, hijas de Congreve. Entonces tenían un vínculo ahí. Claro. Este caballo, Gualicho, corrió 3 veces en Argentina. No chocó en ese momento con Yatasto. ¿Correcto? No. Las 2 primeras fueron victorias. Y llega segundo de un caballo Britannicus, que era hijo de Embrujo, ¿no es cierto? Congreve. Con Greve, lógico. ¿No es cierto? Entonces fíjate, Congreve puede ser el enrasador por excelencia de la El época. postín argentino. Totalmente. El postín Entonces, argentino. Britannicus le gana y posteriormente ya Gualicho viaja a Brasil, ¿no es cierto? Pero no choca en ese, No choca con en las Yatasto. preliminares preselectivas, digamos, no choca con Yatasto. Yatasto pues se enseñorea, era el niño mimado, ganó las cuatro coronas. Tú sabes que el Pellegrini es una carrera abierta. Cuando el caballo tiene 3 años es corona para el potrillo, pero cuando ya llegas a los 4 años y más, ya es una carrera convencional, un gran premio convencional. Pero mientras tú tengas 3 años, si el ejemplar lo tiene, por supuesto, es una corona. Por eso hay 10 cuádruples coronados en la hípica argentina. Claro. Empezando con Peppermint, correcto, y terminando en Telescópico, en 1978. Bueno, esos eran los caballos. Hay una vinculación entre Yatasto y un gran caballo que nació en el 52 en Estados Unidos, Swaps. Claro, es que, espérate, Ya. estamos hablando pues todavía, o sea, todavía no hemos llegado. O sea, Estamos en Sudamérica. Claro, estamos en Sudamérica. Porque si hablamos de los nacidos en el año 52, o sea que comenzaron a correr las coronas, porque estamos analizando esto por año de coronas, Claro, o sea, claro. cuando tienen 3 años. Ahí vamos a ver, es un año fantástico, Sensacional. no solamente para la hípica peruana, sino por la cantidad y calidad de caballos que hubieron en ese periodo. Bueno, entonces, Guiñol viaja y el que triunfa fue un caballo pues, que se llamó el Aragonés. El Aragonés, tremendo ejemplar, ¿no es cierto? Que en ese año 1953 también obtuvo el Pellegrini, ¿no es cierto? Porque el Pellegrini en esos 3 primeros años fue ganado por Yatasto, que obtiene la cuádruple corona. Después viene Branding, ¿no es cierto? El día que Yatasto vuelve a perder, Yatasto perdió 2 veces. Justamente pierde con Gualicho en el Gran Premio Sao Paulo el 52. Gualicho fue un caballo sensacional. Él gana en el 52 el Gran Premio Sao Paulo y el Gran Premio Brasil. En el 52. Le gana a Yatasto. En el 52 el Gran Premio Sao Paulo. Yatasto llega cuarto. Fue su primera derrota. Y Gualicho vuelve a repetir esos 2 grandes premios internacionales en el año 53. Sao Paulo y Brasil. Imagínate la calidad que tenía este Gualicho, que no hemos mencionado, pero es importante decirlo, ¿no? Porque para los entendidos, como repito, era el mejor caballo sudamericano que había, por encima de Yatasto. Entonces, justamente, repito, Gualicho derrota a Yatasto en el Sao Paulo y Branding le gana, porque llega tercero. Fue Branding, Sideral, Yatasto tercero. Fueron las 2 derrotas de Yatasto dentro de su campaña, ¿no es cierto? Entonces, fíjate la calidad de caballos que han habido por esos años, y lo tenemos que ir ensamblando también con la hípica nuestra, porque Perú ya comienza a viajar también, como en el año 54 Guiñol, donde ganó el mencionado el Aragonés. Guiñol fue con Osvaldo Ulloa, que también era
una monta importante en esos años por tierras brasileñas. Entonces, no le fue bien a Guiñol, pero digamos la expectativa que creó o que se generó este defensor del Sanssouci fue tremenda, ¿no? Roberto Castelli, el preparador, y Osvaldo Ulloa era el jinete, ¿no? En esta carrera donde ganó el aragonés, un tremendo caballo. Y bueno, la generación peruana ya del 53 ya estuvo conformada por nombres muy, muy importantes. Entonces, estos caballos habían nacido en el año 1950, disputaron las coronas en 1953. ¿Y a quién tenemos? Lo tenemos tenemos a Parlona, la hermana menor entera de Pertinaz, ¿no es cierto? Tenemos a Sherbert, Sheralila Chaterú, hermano materno mayor de Río Payanga. Tenemos a Pendenciero, ¿no es cierto? Otro hijo de Postín y Atrevida. Tenemos a Calan también, Valiente, Angelucho. No, Postor es de la generación de Río Payanga, la nacida en 1952. Digamos, estos 4 nombres que te he brindado, o sea, cubren todo el panorama de las selectivas. Todas las coronas. Exactamente, o sea, fue algo muy especial. El Quaker State tenía pues dentro de sus defensores en esta generación justamente a Parlona, una yegua extraordinaria, a Sherbet, ¿no es cierto? Y lo tenía también a Pendenciero. Y el que se enfrentaba con ellos era Calan, ¿no es cierto? Que básicamente tenía como rival directo a Pendenciero, ¿no? Y también a Sherbet, por supuesto. Y los datos importantes de esta generación, nacida en 1950, son de Sherbet. Él gana la cinta azul con Antonio Vázquez, ¿no es cierto? Parlona gana el Gran Premio Nacional y te puedes dar, bueno, más o menos ya idea de lo que era ya la hípica en esos años, ¿no es cierto? Ya de consolidación y todo lo demás, y todo lo que generaba, pues, estos grandes caballos. Ya el hinchaje seguramente era evidente, ¿no es cierto? Claro. Correcto. Y bueno, pues, así estamos analizando de una manera un poquito rápida. ¿Y en la hípica internacional? En la hípica internacional, en el año, los que tuvieron 3 años en 1950. ¿Nashua? No. A ver, Nashua y Schwabs nacen en el año 52. Eso lo voy a tratar cuando hable de Río Payanga, ¿no es cierto? Para empatarlo. Por eso no estoy tratando de Schwabs ni de Nashua. ¿Por qué? Porque lo voy a tratar ahorita nomás. Ya, porque si no... Yo te decía el vínculo entre Yatasto y Swaps. ¿Por qué? Porque Yatasto termina en un criadero, ya, en la cual también estaba Swaps. Ah, ok. O sea, el dueño era un señor que era de Utah, o sea, un mormón. Era inmenso. Pero compraba todo lo que sea, Aga Khan. Y Swaps es Aga Khan, porque es Khaled. Aga Khan. Correcto. Entonces, Khaled también es imperio, pero te digo, esa vinculación es el detalle, ¿no? Y lo anecdótico, ¿no? Porque termina en el criadero y un caballo peruano también termina en el criadero de ese señor. ¿Así? Y ya después lo vamos a hacer. A ver, ya. Bueno, entonces, hemos estado viendo, pues, amigos, de una manera secuencial rápida, los años 51, 52, 53, años de donde se disputan las coronas. Claro. No estamos hablando del nacimiento, estamos hablando de la disputa de coronas de las selectivas, para ordenarnos, ¿no es cierto? Entonces, fíjate todos los elementos de un recuento, entonces, Parlona, Sherbet, Pendenciero, Calan, ¿correcto? Y en el año 54 vino ya el primer derby para Postín, el primer derby. Sheralí lo había adelantado en lo que se refiere a triunfos con Sherbet y con Alicán en el 52. O sea, Sherbet había adelantado a Postín en la obtención de la cinta azul, que finalmente la consigue en el año 1954 Pirulín. Pirulín, pues, un caballo también que lamentablemente se volvió roncador, pero que fue definitivamente un gran caballo y que obtuvo la cinta azul de su generación
Y fue importante por eso, pero lamentablemente sus problemas respiratorios hicieron que comenzara a mermar de una manera pronta y no pudiera, digamos, ir en evolución. Ya se comenzó a mediatizarse el caballo, lamentablemente, y fue llevado también a la cría. Ese también es un tema bastante interesante porque cuando en otra oportunidad quizás, no sé, se hable pues de las hijas de Postín que no fueron llevadas al Elevas peruano, sino que partieron hacia otras... Poli, por ejemplo. Claro, Pamplona, la misma Premura, Propina, ¿no es cierto? O sea, fueron al... Poli se fue a Venezuela, creo. No. Y ahí se perdió. No, Poli se fue a Argentina. ¿Argentina? Claro. La que se fueron a Ecuador fue la Pasterú, que es la hermana de Río Payanga, y Payanguita, que después de un paso por el Chillón se fue a Argentina. No, y te digo esto ¿por qué? Porque en algún momento vi que un periodista comentó, o escribió, mejor dicho, que Pamplona había ido a hacer yegua madre a Europa. Yo en ese momento lo llamé por la interna y le dije, mira, te has equivocado, todos los hijos de Pamplona han nacido en Estados Unidos, incluyendo a Pamperet-Miss y a Emperi. Ellos viajaron de Yerlins, la potranca se fue a Francia y Emperi se fue a Inglaterra. Claro. O sea, lo llamé para que haga pues la corrección del caso. Lógico, porque no podía cometer pues esa equivocación de tal envergadura. Bueno, seguro me está mirando. Entonces, le mando saludos. Entonces, bueno, siguiendo con el tema, llegamos ya a 1955. Los nacidos en 1952. Lo que tú me estabas preguntando. 1955 fue un año realmente espectacular para la hípica internacional. Mundial. ¿Por qué lo digo? Porque dentro del año 1952, su año de nacimiento, se dio el caso que, vamos a separarlo por semestres, ¿correcto? En Inglaterra nació Ribot. Imagínate. O sea, la obra cumbre de don Federico Tesio. Ribot. Y lo hemos conversado, cuando el duce, ¿no es cierto?, Benito Mussolini se entera que don Federico había vendido a Nearco a los ingleses, como que le dijo, ¿por qué has hecho eso, no? Le dijo, ¿cómo se te ocurre? Y la respuesta, mira, este señor que era un talento, era un sabio, era un maestro, pues, Sí. un ensamblador genético, le dijo, mi duce, usted no se preocupe, que lo mejor está por venir. ¿Y a quién se refería? A Ribot, ¿no es cierto? De Nerani Romanella, una hija del Greco. Este caballo nace en el primer semestre, febrero, 27 de febrero de 1952 en Inglaterra. Siempre hubo una disputa, ¿no? Si nació en Italia o en Inglaterra. No, el caballo nace en Inglaterra, pero obviamente toda su parentela era italiana y también se considera por eso que era italiano, pero nace en Inglaterra. Pero es que Tesio llevaba a todos sus yeguas a Inglaterra, pues a que las curan, porque ahí nacían los caballos. Exactamente. Entonces ahí viene el tema, y bueno, pues Ribot. ¿Quién más nace en esos primeros meses del año 1952? Es importante decirlo. Nace un caballo que también tuvo una gravitación muy importante, diría estelar, dentro del Elevas peruano, como fue Datur. Datur, claro, el hijo de Turullón, nace en esos primeros meses de 1952. Y acá también, amigos televidentes del programa acá de Pedri Pater, de acá del amigo Juan José Sánchez, es muy importante ya decir cómo fueron las cosas con respecto a Datur, porque se habla que Datur vino, digamos, tómese como emergencia, a reemplazar a Río Payanga. Datur llega al Perú en agosto de 1956. Río Payanga vivía, todavía no se corría el clásico presidente de la República y por supuesto tampoco el internacional de diciembre que lo gana Granadero. ¿Cuál es la idea primigenia de los señores que
administraban el Ara Jesús del Valle, donde iba a ir Río Payanga, luego de terminar su campaña, que los dos padriaran en conjunto, a partir del segundo semestre del 57. Obviamente, al morir en los primeros días de enero del 57, Río Payanga, después de esta lesión fatal que tuvo en este internacional, Datur queda ya solo para enfrentar al Yogarizo que tenía el Ara Jesús del Valle. Pero siempre se ha hablado que vino de emergencia, que lo trajeron, no. Datur vino antes de la muerte de Río Payanga, hay documentos oficiales, ¿no es cierto?, que respaldan lo que estoy diciendo, y la idea primigenia, repito, era que ambos compartieran el protagonismo dentro del Aras Jesús del Valle. Claro, ¿Correcto? Entonces tienes a Ribot, el caballo del siglo, ¿no es cierto?, para los entendidos, hasta ese año, 1952, tienes a Datur también, y tienes justamente a lo que me estabas mencionando, tienes a los ganadores de las coronas americanas de 1955 que nacieron en el 52. Muy importante. A Schwartz y a Nashua. Claro, ¿no es cierto? Claro. Y Schwartz vino del lejano oeste hacia California, el este, claro. ¿correcto? Es por eso que cuando se habla de California Crown, mencionan pues que pasaron muchos años para que un caballo venido del lejano oeste pudiera alzarse con el Kentucky Derby como lo hizo Schwartz en el año 1952. De ahí el caballo no corre el Preakness ni el Belmont, gana Nashua, y de ahí se enfrentan en un match que lo gana Nashua, correcto. Pero también, ¿cuál es la importancia de estos caballos en la épica sudamericana? Que Schwartz, con el tiempo, ya como padre, tuvo un hijo que fue muy importante en Argentina, como fue Laramie Trail. ¿Correcto? Y Nashua fue el padre de un fenómeno como fue Good Manners en Argentina. Entonces te estoy hablando pues de hijos de ambos padrillos que disputaron las selectivas del 55 en Estados Unidos, que posteriormente ya cada uno aporta un hijo, ¿no es cierto?, como fue Laramie Trail y este caballo Good Manners, pues, que fue un gigante genético de aquellos, que por esos años compartió roles también con otro monstruo como fue Dancing Moss, un hijo de Bally Moss, como acá fue Biomidrin, ¿entiendes? Entonces eso más o menos te da a entender esos cuatro nombres de estos caballos extraordinarios que nacen en el primer semestre del año 52. ¿Y qué pasa en el segundo semestre de este año 52? Para posteriormente analizar ya la generación que tuvo 3 años en el 55 en Perú. En el 52 nace, en el segundo semestre en Perú, Río Payanga, ¿correcto? Río Payanga, que fue triple coronado, Poya, Ortiz y Derby. Y también en Argentina nace un caballo que se llamó Tatán. Crack, ¿no? Entonces, también triple coronado. O sea, eso quiere decir que en 1955 en Sudamérica tuvo a 2 triple coronados, como fueron Río Payanga en el Perú y Tatán en Argentina. Imagínate. Y en el mundo suave, Nacho, Ribot, Datur. O sea, fue un año extraordinario. Año, ¿no? Un año extraordinario, ese año 1952. Y bueno, pues todos sabemos. Y Tatán, lamentablemente, no fue cuádruple coronado en el Pellegrini del 55 porque pierde ante un gran caballo como se llamó Mangangá, con el que tuvo una disputa muy interesante, ya que finalmente él se cobra la revancha, pero la más importante fue al año siguiente, donde derrota a Mangangá de punta a punta, marcando 3-5 en el Pellegrini de 1956. Wow. ¿No es cierto? Pero ya no tenía 3 años. Por eso es que ganó el Pellegrini Tatán, sí, efectivamente, pero al no tener ya 3 años, ya no era corona, pues. Por eso Tatán no está dentro de la lista de los 10 cuádruple coronados argentinos. ¿No es cierto? Entonces, fíjate cómo se entrelaza la historia. Año 1955. Y bueno, pasando ya al área de Perú, básicamente, Río Payanga pues comandó, ¿no es cierto?, una generación estelar
que tenía pues a Postor, tenía a Patán, tenía a Pil, tenía a Pavelo, tenía a Poli también, extraordinaria. Esta yegua Poli ganó la polla, ganó el cotejo y se enfrentaron en el Ortiz. Era un duelo de invictos. Por eso que en esa segunda corona había mucha expectativa. Iban a chocar los hermanos paternos, ambos hijos de Postín, nacidos en el Chillón. Y bueno, ganó Río Payanga. Y obviamente ya las cosas se le facilitó más en el derbi porque la distancia aumenta, ¿no es cierto? Claro. Entonces el derbi nacional le da una victoria sensacional a este hijo de Postín en la Chaterú, una gran yegua madre también, ¿no es cierto? Que ya había colocado a su hijo Cherret en el año 53 como el derbi winner. Entonces, así que a grosso modo eso pasó en el año 55. ¿Y qué pasa luego? Río Payanga lamentablemente comienza a tener problemas con su mano derecha, y el caballo es puesto en descanso. Mientras esto sucedía, ya había pasado el Gran Premio que lo corre, lamentablemente el caballo no corre bien, ganó Postor, que era un stayer de aquellos, también un hijo de Postín y Miss Leona, el hermano mayor entero de Premura, ¿no es cierto? Entonces ahí viene el tema. Otro hijo de Postín gana una corona, en este caso el Gran Premio, en el año 1956, ¿no es cierto? Y en este año 1956 también entra ya la historia, ya la leyenda Río Payanga. ¿Por qué? Porque cuando ya reaparece y el caballo se va poniendo, se comienza ya a hablar del internacional que se iba a correr a finales de ese año 1956. Hablando de internacionales, en esta década tenemos que mencionar al que se disputó en 1952. El clásico se llamó Presidente de la República y tuvo rango de internacional. Tiene un caballo corredorazo chileno como se llamó Liberty. El año 52, ¿no? 52, donde fue escoltado por Parlera, ¿no? La hermana materna mayor de Pertinadas de Parlona, porque ella era hija de Corsicán, que también había nacido en el Chillón. Corsicán adelantó en el tema del Elevash a Postín en el Chillón. A Cherialí también. Claro, por supuesto, porque estos dos comenzaron juntos. Pero Corsicán empezó unos años antes. ¿Era argentino Corsicán? Claro, un hijo de Copyright. Qué bárbaro. Copyright. No sé si era el papá o el abuelo, pero era línea de Copyright, al igual que a Congreso. ¿Correcto? Entonces vino acá Corsicán y entonces tuvo sus hijos también. Claro, y buenos hijos seguro. Claro, Pavero tuvo a esta Parlera, Pavero ganó el derbi nacional y tuvo esta Parlera. Y el siguiente internacional fue en 1955, el día que pierde el invicto Río Payanga, justamente ante su hermano Postor materno mayor, Cherret, Cherret, en el año 55. ¿Verdad? En el año 55, claro, por 3/4 de cuerpo, en récord. Entonces pierde, y ahí fue pues el típico juego de pareja, ¿no? Donde el jinete pensó que podía definir la carrera, pero se descuidó de la atropellada letal que tenía Chervet y lo quiebra a Río Payanga y lo vence por 3/4 de cuerpo, ¿no? En el internacional del 55. Entonces, retomando, en el año 56 ya se voceaba que iba a haber otro internacional. Y ya había un juvenil que venía pisando fuerte, como era Granadero, también del Quaker State, un hijo de British Empire. Un cierto gran caballo, muy corredor. ¿Qué es lo que pasa, Miguel? Que al ganar Postín, Río Payanga, el presidente de la República, por 10 cuerpos, creo. 12 cuerpos. 12 cuerpos. Que el hipódromo se vuelve un manicomio, lo que dijo Augusto Ferrando. Ignacio Chopitea, que era el dueño de Río Payanga, quería ganarse el internacional. Seguro. Como sea. Seguro. Ahí donde muere el pobre Río Payanga. Lo que pasa es que justamente la actuación soberbia que tuvo en el presidente de la República debió ser la despedida de las pistas por el problema que tenía en la mano. Sí, pues. Pero venía un internacional, pues.
venía un internacional, y te digo más, también ya habían cruzado la invitación para ir al José Pedro Ramírez en Maroñas. A Postín, no, a Río A Payanga. Río Payanga. Al ganar el representante de la República, o sea, si se hubiera concretado, no hubiera sido Flaminio el primer caballo en correr y ganar el Pedro Ramírez. Hubiera participado de antemano Río Payanga el 6 de enero de 1957. Lo que pasa con es seguridad iba, porque Chopitea daba con unas ganas. Sí, por de supuesto. ganar los internacionales. Totalmente. Pero lamentablemente, pues, Qué esta malo, fractura mortal que tuvo Río Payanga en el Internacional del 56, donde gana Granadero, bueno, por lógica corta todos esos sueños, ¿no? En una edición anterior de Pediripater hemos visto los detalles de esta carrera infausta, ¿no? A través de Augusto Ferrando. Lo hemos escuchado la manera en que él antes, bueno, predijo que le iba a pasar eso. Augusto Ferrando. Claro, hay un audio. No, ese audio lo hemos pasado en una edición anterior. Claro. Y ese audio yo lo conseguí. Y bueno, salió por otro medio, pero yo conseguí ese audio. Y en ese audio, pues, una charla con Pocho Rospigliosi. Claro, una charla. Donde él narra con detalle todo lo previo, donde inclusive decía que se metía al hipódromo, que le tenían prohibido el ingreso y que había pues una apuesta donde le habían dicho que si el caballo pasaba la meta, no que ganara, nunca más iba a volver a transmitir en San Felipe. Nunca más entraba. El caballo no cruzó la meta, pues. Se mancó de gravedad y le vino la gangrena, lamentablemente, y falleció el primero o el segundo día de enero de 1957 y se convirtió en una leyenda, el Expreso, ¿no? Como también era conocido Río Payanga, sí, el defensor del Antonio Chopitea, y lamentablemente no se pudo dar este encuentro con el otro triple coronado, que fue Tatán, porque Tatán viaja a Maroñas, al Ramírez, y lo gana, y le gana a Mangangá de nuevo, así que... Bueno, Miguelito, esta es la primera entrega y que ha sido muy interesante, sinceramente. Bueno, todos los detalles que nos has dado, sinceramente los felicito. Tu memoria es brutal, sinceramente, tu memoria. Bueno, también los oyentes, los que nos están escuchando, evidentemente hemos compartido un momento muy interesante de la hípica, de la historia de la hípica, ¿no? Sí, claro. Esa es la primera entrega, entonces seguiremos luego con otras entregas, también detallando todo lo que fue la historia de la hípica peruana a partir del año 56, ¿no? 56 para adelante. 56, claro. Y también en el mundo, en Estados Unidos, de repente en Inglaterra. Y hemos dicho que todos estos desarrolladores genéticos que han llegado a la Argentina, Lord Derry, Marcel Busac, el Agacán, y llegaron Tesio también. A Tesio, y llegaron acá, pero después arribó Nearco también fue una brutalidad, ¿no? Entonces, eso también, esas cositas, esos detalles, vamos a tenerlo en cuenta para que sea la reunión mucho más interesante. Oh, por supuesto, encantado. Si podemos abrir también un diálogo con alguna otra persona enterada, sería ideal, ¿no? Porque siempre hay que enriquecer el tema, ¿no? O sea, por ejemplo, para ir cerrando antes de la despedida, siempre es bueno recordar lo que se ha mencionado, el derbi y los postines, claro, donde todos los integrantes de inscritos, que finalmente corrieron, por supuesto, en la cinta azul de 1955, eran hijos de Postín, sí, al igual que en el Gran Premio Nacional, ¿no es cierto? Y haciendo un paralelo de la importancia de esta nota, también podemos decir que en el año 1942, todas las coronas, a excepción del Gran Premio que todavía no estaba instaurado, sí, porque eso fue para la generación que tuvo 3 años en el 44, o sea, a inicio del 45, estoy hablando del año 42, ¿no es cierto?, donde estoy incluyendo incluso el cotejo de Potrancas como una referencia. Todos los ganadores de las coronas en el año 1942 fueron hijos de Colbert. A Colbert. Colbert, caballo chileno, un hijo de San Emilión,
que había llegado tercero en 2 ediciones consecutivas del Pellegrini y que fue el padre del Lunático. San Emilión. El Lunático, el caballo de Carlos Gardel. Y después ya viaja como padrino a Chile, donde nace Colbert, que tuvo campaña en San Felipe y después fue a la cría, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Y también tuvo hijos en el Chillón, Colbert. O sea que ahí tienes otro dato. Tantas cosas que uno no conoce, ¿no? Pero esto hace más bella la hípica, más bonita la hípica. Entonces, sí, claro. No, por favor, no se pierdan esta edición que va a ser sensacional. Gracias, Miguelito. Gracias, Miguelito. Gracias, Juan José. Amigos, muchas gracias. Espero verlos en otra oportunidad. Y las felicitaciones reiteradas a Juan José por la difusión de lo que tanto nos gusta, que es la hípica, ¿no? El turf y el elevage. Ok. Gracias. Poli con Catán y Padelo a tomar la punta. Ya está Poli con Padelo en una línea. Va quedando tercero Río Payanga, cuarto Patán, quinto Padelo, el último pil. El tren es muy violento y Poli va buscando que lo mirara a Padelo y lo consigue. Adelante Poli, cuerpo y medio. Segundo Padelo. A cuerpo y medio Río Payanga. A cuatro Patán, a medio Padelo. Y a un cuerpo viene el último lugar pil. Faltan 2000 metros. Poli se mantiene adelante con 3 cuerpos de ventaja. Segundo Padelo por los palos. A un cuerpo por fuera galopando Río Payanga. En el cuarto lugar a 3 cuerpos Patán. A medio cuerpo viene Pomero, el último pil. El tren es fuertísimo. Faltan 20 700 con Poli 3 cuerpos. Allá va Marquesini ya apurando a Río Payanga para colocarse en el segundo lugar. Cuando faltan 1500, Poli 3 cuerpos. Segundo Río Payanga. A cuerpo y medio viene Padelo. Ya está cuarto Pomero, penúltimo Patán. Y a un cuerpo viene Pil. Falta 1400 kilómetros este mismo. Poli se mantiene adelante. Segundo viene Río Payanga, algo apurado ya por Marquesini. A 3 cuerpos Padelo al Baquito. En el cuarto lugar Patán. En una línea con el caballo Pomero. Y a 2 cuerpos Pil en el último lugar. Falta 1500 para la meta. Es Poli la que lleva 2 cuerpos de ventaja. Segundo Río Payanga. A 3 cuerpos Padelo muy fácil. A 5 cuerpos viene Padelo. A medio cuerpo Patán castigado y a 2 cuerpos Pil. Llegan a los últimos 900. Es Poli la que viene adelante. Segundo Río Payanga. A cuerpo y medio de la yegua. A 2 cuerpos Padelo también muy cómodo. Faltan 700 del cuarto Padelo que viene a 5. Faltan 600 metros. Poli siempre adelante. Muy tranquilo en el segundo lugar Río Payanga. A cuerpo y medio Padelo tercero. Y los demás muy lejos Pili en el cuarto lugar. Faltan solamente 500. Allá va Marquesini buscando a Río Payanga. El invicto en plena curva de vida. Entra al derecho. Ya está Río Payanga en punta. Segundo Poli a 2 cuerpos Padelo. Faltan 300. Río Payanga adelante. Río Payanga 2 cuerpos. Padelo pasa el segundo puesto. Faltan solamente 150. Río Payanga para todo el mundo. Lleva 3 cuerpos de ventaja. Segundo Padelo. En el tercer puesto Poli. Y Río Payanga llega a la meta en primer lugar. Segundo Padelo. Lógico, presidente. Salió Río Payanga a tomar la punta. Segundo quedó Granito a un cuerpo, tercero Costor, cuarto Silvis y último Pil. Ha tomado la punta Río Payanga y le ha sacado cuerpo y medio a Granito. A un cuerpo Silvis y a un cuerpo en el último puesto Pil. En la punta Río Payanga, si es un tren algo cómodo, le lleva cuerpo y medio de ventaja a Granito, cuyo jinete ya va apurando para cruzarle el comando al puntero Ortiz a Río Payanga y hacerle carrera a su compañero Tiene. Cuando faltan 2200 metros para la meta, Río Payanga un cuerpo de ventaja, segundo Granito, a 4 cuerpos Costor, a medio cuerpo Silvi y a un cuerpo viene Pil. Mira la primera curva, faltan 2000 metros. Río Payanga un cuerpo de ventaja. Allí va a estar apurando a Granito para colocarse a medio cuerpo puntero. Faltando 1800, efectivamente Granito ya está a medio cuerpo de Río Payanga. Faltan 1700. Allá va buscando que sujetar a Luis Torres. Sujeta a Río Payanga y deja pasar a Granito. Granito delante cuerpo y medio. Segundo Río Payanga, tercero sigue encajonando por todo. La cuerpo y medio del último lugar pierde. Al final la curva de los 1500. Adelante Granito. Medio cuerpo de ventaja sobre Río Payanga. Nuevamente Manuel Torres apura Río Payanga. Y en los 1400 Río Payanga
Granizo, tercero sí, corriendo muy cerca, a un cuerpo postura, cuarto y medio cero, muy tranquilo. Faltan exactamente 1200. Río Payanga, dos cuerpos de ventaja. Segundo Granizo, muy apurado. Tercero sí, cuarto postor, último cierre. Allá va Jorge Guajardo buscando a postor. En el poste de los 1000 metros dominó ya Granizo. Dominó a Félix, quedó segundo. A dos cuerpos de Río Payanga. Quintana Acción viene corriendo en la punta. Adelante Río Payanga, dos cuerpos. Segundo postor apurado. Tercero cierre, cuarto sí. Tiró la esponja de Granizo que no fuera de acción. Faltan solamente 700. Ya hay una emoción grande en la tribuna. Porque Río Payanga se mantiene con dos cuerpos de ventaja. Segundo postor. A dos cuerpos Cirillo Gil. A tres cuerpos cierre. A 10 metros Granizo. Cuando faltan 500 al público de vida. Es Río Payanga que se mantiene adelante. Recordando su tiempo de gloria. El carro Granizo. Río Payanga adelante. Segundo postor castigado. Faltan 250. Río Payanga para todo el mundo. Río Payanga adelante. El hipódromo se vuelve un manicomio. Falta decir. Río Payanga 5, 6, 7 cuerpos. Río Payanga para todo el mundo. Sigue la ermita. Primero Río Payanga. Segundo Gil. Tercero postor.